Hola hermanos y amigos. En esta semana, en la lección de la escuela sabática, vamos a estudiar la derrota de los asirios, una nación poderosa en esos tiempos que se atrevió a desafiar y a blasfemar el nombre de nuestro Dios, sitiando a la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a estudiar también cómo este rey, no confiando en sus fuerzas, pidió la ayuda de Dios y cómo de una manera milagrosa un solo ángel destruyó todo ese ejército poderoso. Pero también vamos a estudiar cómo el rey Ezequías perdió la oportunidad de testificar del nombre de nuestro Dios y enseñarle a sus enemigos sus tesoros, sus armas. Acompáñenos a estudiar esta lección tan interesante. Hermanos, estamos de regreso aquí con ustedes para el repaso de la escuela sabática de esta semana, que va a estar muy interesante y seguramente aprenderemos de ese Dios todopoderoso. Hermano Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes, hermano Ricardo. Hermano, muy buenas tardes. Así vamos a comenzar con nuestra lección en esta ocasión y vamos a inclinar nuestro rostro para orar, así para que Dios nos dirija. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque en tu grande amor e infinita misericordia podemos, Señor, estudiar tu palabra, Señor. En las lecciones, Señor, que tú, Señor, nos has dejado, que tu pueblo, Señor, tiene para poder fortalecerse, Señor, a través de tu palabra. Es por eso, Señor, que con humildad te suplico, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, entendamos el mensaje que tú tienes para nosotros en esta semana de esta lección. Señor, por favor, quédate con nosotros para estudiar la lección de esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, esta semana vamos a estudiar la derrota de los asirios, hermano Manuel. Una nación, podemos decir que era la nación más poderosa en esos tiempos. Sí, hermano Ricardo y hermanos, la verdad es de que Asiria es una nación y es un reinado tan poderoso que no solamente era poderoso, sino también era astuto en aquel tiempo. Así es. Pero a pesar del reinado de Asiria, a pesar del rey de Asiria, Dios al final de cuentas, es el Todopoderoso. Así es. Pueden haber poderosos, reinados poderosos, pero Dios es el Todopoderoso. Y vemos acá en la introducción, en la introducción de la lección, de que a pesar de que Siria fue un reinado poderosísimo, ahora solamente pues nos queda en la historia y que ese reinado pues ha pasado la historia y ahora el que reina siempre, siempre es nuestro Dios. Claro, el versículo para memorizar dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso, el Dios todo, el creador, ¿verdad? En la introducción aquí no tenemos podemos decir, un cuadro, ¿no? De ese poderío de la cual se vanagloriaba este rey de Asiria. Claro, como vemos acá en la lección donde dice que
cómo la gente, hasta incluyendo los reyes circunvecinos, cómo se iban ante el rey, ¿no? Se inclinaban, ¿no? Imploraban, se inclinaban. Era un rey poderoso que incluso se jactaba de su reinado. Así Y cómo es. tenía a la gente al oprimirlos, le tenían miedo a este rey. Así es. Vamos a entrar de lleno en la lección del domingo con ataduras. En el Isaías capítulo 36, versículo 1, nos dice así, y después vamos a leer la pregunta que tenemos en la lección del domingo. Ezequiel 36, 1 dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sanaquerín, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, dice, ¿no? Ahora aquí la pregunta dice, ¿qué pasó con Judá? ¿Qué sucedió con Judá? Porque todas las ciudades de Judá habían sido tomadas ya por este rey que dice la Biblia que tenía un rey muy poderoso. Pero cuando llega con Judá, ahí la historia se vuelve interesante, hermano Manuel. Claro, cuando el rey de Asiria comienza a conquistar, ¿no?, a los pueblos circunvecinos, y entonces pues llega a querer hacer lo mismo con Judá, ¿no? Pero Dios es quien proteja, ¿no?, a su pueblo. Hermanos, cuando nosotros confiamos en Jehová, la historia es totalmente diferente. Cuando nosotros vemos ponernos a la defensa y poder comenzar a hacer todo lo que nosotros podemos hacer. Y si bien es cierto, hermanos y hermano Ricardo, que Dios nos ha dado a nosotros la facultad de poder hacer grandes cosas, pero eso no quiere decir que por nosotros mismos podemos las cosas y poder defendernos. En el caso de Judá, que tuvo que realmente defenderse por medio de la defensa de nuestro Dios. Claro, tal vez para poner en contexto a nuestros hermanos, si recordamos unas lecciones antepasadas, cuando los reyes de Siria y Jerusalén quisieron atacar a Judá, cuando reinaba el rey Acaz, que él tuvo miedo y en vez de pedir ayuda a Dios, pidió ayuda a Siria. Pero cuando muere Sargón II, que era el rey de ese entonces, ahora lo sucede su hijo Sanaquerín. Entonces la lección dice, la Biblia dice que el rey Ezequías aprovechó para rebelarse. Él creía que no era justo que el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, estuviera pagando tributo a ese rey malvado, ¿no? Claro, cuando el rey Ezequías, y cuando dice que aprovecha, hermanos, yo creo que realmente lo que Dios es, como todos sabemos, y debemos de saber de que Dios es un Dios que siempre tiene el control, ¿no? Y cuando cae el rey, el papá de Sanaquerín, es porque Dios está dando la oportunidad al pueblo de Judá e Israel para que se pueda volver a confiar en Dios. Y es precisamente lo que hace Ezequías, es precisamente lo que hace Ezequías. Él dice, bueno, no es justo que el pueblo de Dios esté oprimido por un pueblo que ni siquiera conoce de Dios. Entonces, él dice, yo voy a volver a confiar en Dios. Dios tiene que ser exaltado porque Él es nuestro Dios. Claro, aquí la lección dice, desgraciadamente para Ezequías había subestimado la resiliencia del poderío asirio. Cuando Sanaquerín sometió otras partes de su imperio, arremetió contra Siria, Palestina, con una fuerza devastadora, y ahora vino a Judá, ¿no? Y la rodea, la sitúa. Ahora aquí la lección nos hace una pregunta: ¿cómo se preparó Ezequías para un enfrentamiento con Asiria? Segunda de Crónicas
32 y ahí nos dice que leamos del 1 al 8. Pero para cuestión de tiempo, hermanos, aquí ya que nosotros la hemos estudiado, ¿qué fue lo que hizo el rey Ezequías para defenderse? Dice aquí la lección. Claro, hermano Ricardo, bueno, según la lección y según Segunda de Crónicas, el rey Ezequías, pues primeramente él buscó de Dios, ¿no? Él buscó, imploró a Dios, comenzó, dice, a buscarle a Dios en oración, consultarle a Dios, ¿qué debo de hacer? Segundo, él también se preparó, ¿no? Pidiéndole a Dios dijo, preparó a 200, ¿no? Caballos y hombres para que pudieran, y no solamente eso, se preparó en todo lo que el rey podía prepararse para poder enfrentar al rey Asiria. Pero lo más importante en la preparación del rey Ezequías es que él comenzó a preparar a su pueblo, porque la moralidad del pueblo de Judá e Israel estaba decaído, siendo que el rey, su padre, el antecesor de él, había sido tan mal en su liderazgo, que ha hecho que el pueblo fuera tanto como en su moralidad, sino también en la desobediencia a nuestro Dios. Así es. Aquí aunque él fue y pidió ayuda a Dios, él también tenía que prepararse, ¿no? Por ejemplo, aquí la Biblia nos dice que número 1 pidió consejos a sus príncipes. O sea, él fue y oró a Jehová diciendo, defiéndenos, pero también después fue y pidió consejo a sus príncipes, ¿no? Y esta fue una estrategia militar. Dice que propuso traer el agua de afuera de la ciudad de los ríos, cavaron un túnel para que toda esa agua entrara a la ciudad, y cuando llegara el rey de Asiria, pues no encontrara agua para poder mantenerse mucho tiempo allá afuera. Y también al último, también dice que motivó a su pueblo a confiar en Jehová. O sea, le decía, somos más nosotros que ellos, tratando de motivarlos para que confiaran en el Señor, hermanos. Claro, hermano Ricardo, no nos olvidemos de que Dios es el Dios Todopoderoso, pero también nosotros debemos de recordar de que Dios nos hizo a nosotros con tanta capacidad para poder hacer las cosas, que Él mismo nos va a capacitar, y Él nos va a dar la fuerza y de hecho el poder para hacer grandes cosas. Pero sin dejar a Dios, porque si nos olvidamos de que Dios es quien da, quien es el que tiene el poder, entonces nosotros dejamos a Dios por la... Número 1 es Dios. Y número 2 es hacer las cosas que están a nuestro alcance, ¿no? Aquí dice el liderazgo espiritual que ofreció Ezequías mientras buscaba elevar la moral de su pueblo en ese momento aterrador, fue tan importante como su liderazgo militar y organizativo, ¿no? O sea que aquí tenemos algunos consejos. Primero, ¿qué hizo Ezequías? Buscar la ayuda de Dios. Exactamente. Buscar la ayuda de Dios. Y después hacer lo que estaba a su alcance, ¿no? Organizar, motivar a las personas espiritualmente. Claro, es que Dios, por eso Dios, no tenemos que dejar, o sea, las cosas Dios las hace a través de sus hijos, de sus siervos, de su pueblo. Y si no hubiera un pueblo, entonces ¿cómo sería Dios glorificado? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo los otros pueblos pueden ver que hay un Dios todopoderoso? A través de nosotros, a través de los hijos, a través del pueblo, es que Dios se glorifica, y para eso nosotros tenemos que actuar. Claro. Ahora, en la lección del lunes, la propaganda. Se nos dice que los gobernantes de Asiria no solo eran brutales, también eran inteligentes, y su objetivo era la riqueza y el poder, no solamente la destrucción, y ellos usaban algunas estrategias, ¿no? O sea, cuando situaban al enemigo a la ciudad, no iban derecho a destruirlos, sino que antes de eso hacían una propaganda de persuasión a que se rindieran ante el poderío militar de
de Asiria, hermano. Esta parte, esta sección, yo me he puesto a pensar, ¿no? El enemigo siempre ha usado su misma estrategia, ¿no? Ujú. La propaganda, eso mismo nos tenemos ahora presente, ¿no? De tanta propaganda que tenemos, de cómo nos vienen y nos bombardean con ideas, con miedo, con otras que parecen muy buenas, y, en fin, esto realmente fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ujú. El pueblo, el rey asirio, no, claro, el rey asirio mandaba a sus siervos, ¿no? Y proponían al pueblo de Israel. ¿Y qué no le decía, no? Le Claro. decía, bueno, les ofrecemos esto, miren lo que está alrededor, ustedes no pueden. ¿Qué no le decía, no? Y así, a Claro. través del tiempo, el diablo, el enemigo de Dios, ha usado la propaganda, su mejor técnica para que nosotros podamos. Así es. Miren, Isaías 36, aquí el rey Sanaquerín manda a su copero y le manda decir a Ezequías algunas cosas amenazadoras para desinflarlo o desanimarlo. Y le dice en el versículo 4, número 1, le dice, ¿en quién, qué confianza es esta? ¿En quién te apoyas? Le dice, ¿no? O sea, ¿dónde está tu confianza que estás tan seguro de que no te vamos a destruir? Segundo segundo le dice, he aquí que si confías en ese basto de caña estillada de Egipto, le dice, en quien te apoyas Egipto Débil, débil. es débil, está diciendo, ¿no? Después le dice, si dices en Jehová nuestro Dios confiamos, le hace una pregunta, ¿acaso no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Si recuerdan, ya ves que el padre de Ezequías, Acaz, que fue infiel, él permitió que se levantaran altares en los lugares altos y en esos lugares algunas veces se ofrecían sacrificios a dioses paganos, hermano. Claro, lo que pasa es que el rey Acaz, en realidad, no, realmente no fueron, esos altares no fueron solamente para Jehová, para Dios, sino eran altares que él construyó para otros dioses, y por eso que Acaz fue uno de los reyes más terribles que tuvo Sí, el pueblo de Israel, ¿no? así es. Y la infidelidad del rey Acaz hace ver a Dios como un Dios que no puede, que no es un Dios vivo. Claro. Pero el rey de Asiria no sabe de que el rey Ezequías, él iba a ser un rey Sí. diferente a su padre. En otras palabras está diciendo, Dios no te va a defender porque has derribado sus altares, porque el rey había derribado esos altares para concentrar la adoración en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y ahora viene aquí, yo digo aquí que esto es lo más terrible que usó esta persona, porque en el versículo 10 del versículo 36 le dice, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruir y sin el permiso de Jehová? Y escuchen lo que le dice, fue Jehová quien me dijo, sube a esta tierra y destrúyela, dice. Ahora él se presenta como un enviado de Jehová para destruir a Jerusalén. Ah, Jerusalén. Perdón, sí, a Al- al- Jerusalén, a Judá. claro, claro. Sí, sí, definitivamente, hermanos. O sea, la historia, ¿no?, que vemos acá eh, es la historia entre Dios, ¿no? Y los reyes que el, el- el-
de este mundo que muchas veces pensamos que no hay salida, que son poderosos. Sin embargo, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, ¿no? Cuando el rey Ezequías dice, yo he creído en Dios, ¿no? Dios es más poderoso que cualquier otro rey. Y él sabía que Dios lo iba a defender y por eso él... Claro, porque una de sus amenazas de este reino es que le pregunta, ¿qué Dios de las otras ciudades que había destruido ha podido salvarlo de mi mano, no? Si esos dioses no pudieron salvarlo de mi mano, entonces le estaba diciendo, tampoco tu Dios podrá salvarte de mi mano. Ahora, aquí una pregunta. ¿El Ramsacés estaba diciendo la verdad? Claro, es que eso es una realidad, tanto como hermanos, ahora hay una realidad, hay una realidad. O sea, el rey de Asiria mandaba a sus siervos, ¿no? Diciendo lo que realmente era, lo que realmente era. O sea, era cierto lo que él decía, ¿no? Porque los otros pueblos, nadie podía salvarlos del rey de Asiria, del reinado de Asiria. Ni siquiera el pueblo de Dios, cuando dejaron de estar con Dios, ni siquiera ellos pudieron, cuando se alejaron de Dios. Definitivamente que sin Dios no se puede hacer nada. Sin embargo, cuando se vuelve a Dios, ¿no? Cuando se vuelve a confiar en Dios, cuando se vuelve a poner en los caminos del Señor, Dios es el que es el poderoso y que puede defendernos de cualquier situación. Claro que sí, aquí nos dice que lo respaldaban dos argumentos en toda su propaganda que hizo. En primer lugar, acababa de llegar de Laquis a solo 48 kilómetros de distancia, donde los asirios mostraban lo que le sucedió a una ciudad fuertemente fortificada que se atrevió a resistirlos. Por supuesto que los destruyeron y llevaron su gente esclava. Claro, los llevaron esclavos. Y dice, el Ramsés también tenía razón al decir que Ezequías había destruido varios lugares de sacrificio para centralizar la adoración en el templo de Jerusalén. O sea que en su propaganda, en sus amenazas, en sus blasfemias, había dicho unas cosas que eran verdad, ¿no? Pero definitivamente que sí habían verdades. Ahora, en la lección del martes, conmocionado, pero no desamparado. Y hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia con semejante amenaza y teniendo un ejército tan poderoso, ¿a quién no le va a dar miedo, no? Entonces aquí nos dice cómo afectó la inteligente oratoria de Ramsés a Ezequías y a sus funcionarios. Nos dice qué cosa hicieron, ¿no? Wow, no, si estos vinieron temblando, ¿no? Y con la noticia que se les había dado por parte del rey Asiria. ¿Y cómo les afectó? Definitivamente les afectó. Yo diría que no solamente les afectó, sino casi como para decir, no tenemos otra opción. Claro. No hay otra opción y hay que hacer lo que ellos digan, porque la noticia que traían era terrible. Y realmente ellos tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Isaías 37 nos dice la reacción. Isaías 37:1 dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de ropas ásperas vino a la casa de Jehová. O sea que el discurso le afectó tanto que rasgó sus vestidos, dice, ¿no? Y sus siervos también hicieron lo mismo, rasgaron sus vestidos, y fue cuando el rey los manda a que vayan a ver al profeta Isaías. Isaías, ¿verdad? Al profeta Isaías. Y miren, hermanos, cuando nosotros acudimos a Dios, Dios siempre está ahí. Siempre está ahí para ayudarnos, siempre está ahí, porque vemos la respuesta que tiene Dios para su pueblo a través de Isaías, cuando le dice a los siervos de Ezequías, le dice, llévenle esta noticia al rey.
Díganle que no tenga miedo. Ujú. Díganle que yo voy a estar con él, que yo voy a... ¿Saben que él me dice que yo voy a pelear? Así es. Voy a pelear por usted, voy a pelear por él. Así es que Dios siempre va a estar ahí, hermanos, mientras nosotros vayamos a él. Dios siempre va a estar ahí. Claro, Dios Nunca nos deja. le da ánimo a su rey a través del profeta Isaías. En Isaías 37, versículo 6, le dice: Decid a vuestro Señor que así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales has blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria. Y he aquí que yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Así que el profeta Isaías le manda un mensaje animador, ¿no? Le dice, número uno, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. Es que vemos que realmente lo que el profeta Isaías le dice al rey Ezequías, miren que lo que realmente él hizo es increíble, ¿no? El poder de Dios y la promesa de él de ayudarnos. Y él es fiel. Y, hermanos, y él no necesita de nosotros para ayudarnos. O sea, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios, ¿no? Así es. Tal como lo hizo el rey Ezequías. Claro. Él confió, consultó, puso la situación en las manos de Dios y Dios peleó por el rey Ezequías, Así defendiendo a su pueblo. Claro que sí, y nos dice la Biblia que el rey de Asiria escuchó rumores, ¿no? Que el rey de Antioquía venía a atacarlo y fue que regresó a su tierra. Pero antes de regresar a su tierra, no se fue sin dejar un mensaje amenazando. Dice aquí, Sanaquerib le envió a Ezequías un mensaje amenazador. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en el mano del rey de Asiria. Que no importa, hermanos, la amenaza siempre va a estar ahí. No, la cosa más importante es saber de que Dios es el Todopoderoso. Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Dios es el que dice sí o no. Dios es el que defiende. Dios es todo, hermanos. Entonces, pueden haber amenazas como acá Dios obra y el rey sigue pensando que es porque Claro. él va a conquistar al pueblo de Judá, a Israel, pero no fue así. Vemos en toda la historia, al final vamos a ver de que pues, realmente él no pudo hacer nada contra el pueblo de Israel mientras Ezequías gobernaba. Claro que sí. Ahora cuando había una guerra en esos tiempos, en realidad lo que estaba en fuego era el nombre del Dios de la nación. Por ejemplo, este rey dice, ¿acaso los dioses de las otras ciudades han podido salvarlo de mi mano? O sea que aquí nos dice cómo identificó en su oración Ezequiel lo que estaba en fuego, porque le dice, ¿en quién confías? No te engañes diciendo, Jehová nos salvará de vuestras manos. O sea que lo que estaba en fuego era el honor de Dios, más que el de Ezequías, hermano. Claro, porque saben, hermanos, es que nosotros a veces profesamos creer en Dios y muchas veces nosotros le fallamos, somos muy infieles y estamos muy lejos de Dios, que Dios tanto es su amor para defendernos, pero Él necesita que nosotros aprendamos y que nosotros nos acerquemos a Él para que Él, para que nosotros podamos tener salvación, porque esto es salvación, esto es cuestión de que el pueblo se salve, ¿no? ¿Quién te salvará de mi mano? Dice. Claro y si ningún Dios se ha podido salvar de mi mano, dice. Ahora, cada pueblo, cada reinado siempre tenía un Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, era el Dios de Israel. Ahora le dice, ¿podrá él sacar
librarte de mi mano. O sea, Sí. ahora sí, como dijera, se metió con Dios. Claro. Y eso no le gustó a Ezequías, porque Ezequías era Estaba blasfemando, hermano. blasfemando el nombre de nuestro Dios. Así es, el resto de la historia. Aquí en sus anales del rey Sanaquerín, él hace sus memorias y escribe los triunfos que tuvieron. Por ejemplo, nos dice que tomó 46 ciudades fortificadas, Wow. sedió Jerusalén e hizo de Ezequías el judío, dice, un prisionero en Jerusalén, su residencia real como un pájaro en su jaula, o sea, su misma residencia fue la prisión y él se vanagloriaba de todas las cosas que había hecho. Ahora, dice la escuela sabática que si nosotros no tuviéramos el registro bíblico, solo con los escritos de los anales, los eruditos reconocen que incluso si no tuviéramos los registros bíblicos, nos veríamos obligados a admitir que ocurrió un gran milagro, dice. Porque el ejército que tenía Siria era muy grande, incluso la Biblia dice que era incontable, ¿no? A veces decían que eran como la arena del mar, pero aquí Dios en Isaías 37 le dice, número 1, no temas porque no va a entrar en la ciudad, le dice. Claro, cuando el rey Ezequías manda a sus líderes, ¿no? A sus siervos, al profeta Isaías, Dios le da ese mensaje. Dios le da ese mensaje y le dice, no temas, no, yo voy a pelear por ti. A pesar de que sí es cierto, el rey Asiria, ¿no? El reinado es poderoso, yo soy más poderoso que el rey Asiria. Y ahí vemos el resultado de cómo Dios libera al pueblo de Israel en esas batallas grandes, que no peleó con reinados débiles, y sin Dios, nunca, ni siquiera con tantos ejércitos no hubieran podido ser libres de esos reinados poderosos. Nos dice aquí que una gran crisis requiere un gran milagro, y este sí que fue un gran milagro. El número de los muertos de este ejército dice que fueron 180,000 y los mató solo un ángel del Señor. Es que Dios es Dios, no es Dios. Y ni siquiera necesitó de la ayuda del pueblo de Israel, claro, para que él pudiera vencer. Así es. Ahora la Biblia también nos dice, hermanos, que este rey derrotado, ya sin ejército, vuelve a su nación y entra al templo a adorar a su Dios. Y aquí adorando, hermano Manuel, le sucede lo terrible. Lo terrible, ¿no? Y ahí vienen los enemigos y ahí lo matan. Sus hijos. Los propios hijos. Sus propios hijos matan a este rey, que se me olvida el nombre, ese Senaquerín, el rey Senaquerín. Y Jehová, hermano y hermanos, es quien dice la palabra de Dios, pone reyes y quita reyes. Así es. Entonces, la mano de Dios está ahí siempre, claro, cuando nosotros clamamos. Y yo creo que la lección, hermanos, es que nosotros podamos depender de Dios. Claro, aquí nos dice que Dios no iba a permitir que este rey destruyera su ciudad porque Dios tiene sus propósitos. Aquí dice, si Sanaquerín hubiera conquistado Jerusalén, habría deportado a la población de tal manera que Judá habría perdido su identidad, al igual que Israel, el reino del norte. ¿Se acuerdan que la primera lección de la escuela sabática se tituló, ¿no? Que el reino de Israel había perdido su identidad. Ahora, dice, desde esta perspectiva, no habría habido ningún pueblo judío en el que pudiera nacer el Mesías.
la historia de este pueblo habría terminado allí mismo, pero Dios mantuvo viva la esperanza, dice. Y sabe, hermano Ricardo y hermanos, de repente hay algo que resaltar acá. Había un remanente en el pueblo, a pesar de la infidelidad, a pesar de la inmoralidad que tanto ha sido afectado. Había un pueblo remanente, había gente ahí que eran fieles a Dios. Así Y es. por causa de estos hermanos que eran fieles a Dios, Dios los ha defendido. Y por eso es que Así nunca, es. y hermanos, y nunca Dios dejará a su pueblo. Así Nunca. es. Siempre estará con su pueblo. Siempre estará con nosotros si nosotros le somos fieles. Y aunque tengamos muchas veces batallas y tal vez caídas, lo más importante es regresar a Dios. Claro que sí. Regresar. Ahora, rapidito. Como si fuera poco ya el problema que tenía el rey Ezequías teniendo al ejército de Asiria fuera de la ciudad, dice la Biblia que él enferma de gravedad, ¿no? Y Dios le manda un mensaje con Isaías, le dice, alista tu casa porque te vas a morir. Ahora, él no queriendo morir, se arrodilla ante Dios y le dice, Dios, yo he andado ante ti con corazón íntegro y no se quiere morir. Entonces Dios le dice a través del profeta Isaías, ve y dile al rey que he escuchado su oración y le voy a dar 15 años más de vida. Ahora, hermanos, aquí el rey Ezequías pierde una oportunidad de testificar del poder de Dios. Claro, cuando el rey Ezequías bien hubiera podido no realmente glorificar a Dios, ¿no? Bien aquí hubiera él dicho, Señor, si esto es lo que tú quieres, así será. Gracias porque tú seguirías defendiendo a tu pueblo. Gracias porque tú nos has defendido y aunque yo tenga que descansar, quizás sin mí podrías, Sí, vas a salvar a tu pueblo. claro. Sin embargo, él pide Sí, los años más de vida, ¿no? Dios le dice, vas a tener 15 años más de vida. Ahora él, teniendo la duda, le dice a Dios, bueno, ¿qué señal voy a tener de que tú me vas a cumplir esto? Entonces le dice, bueno, puedes escoger de que el sol decline 10 grados hacia adelante o decline 10 grados hacia atrás. Y él dice, no, pues de que decline hacia adelante, pues es cosa fácil. Y pidió que declinara la sombra 10 grados hacia atrás. Entonces dice que los babilonios que estudiaban el sol y todo lo que sucedía, ellos se dieron cuenta que la sombra había retrocedido y comenzaron a investigar qué había pasado y llegaron al punto de que había sido una señal que el Dios de Ezequiel lo había hecho y sanando su enfermedad. Entonces ahora ellos vienen con regalos del rey de Babilonia y se lo entregan a Ezequiel. Ezequiel, teniendo la oportunidad de testificar del poder de Dios, ahora él se llena de orgullo. Y en vez de testificar de Dios, le enseña todo su armamento, hermano. Uno de los problemas, ¿no? Es el orgullo que nos agarra. Y ahora Ezequiel se llena de orgullo, ¿no? Y en vez de glorificar a Dios, se glorifica a sí mismo. Y eso es lo que realmente debemos de prevenir, de que no caigamos en que nosotros seamos glorificados, porque Dios es quien merece la honra y la gloria. Dios es quien hace todo. Nosotros no hacemos nada, hermano. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no somos nada sin Dios. Y Él se merece toda la honra y la gloria. Por eso es que cuando Dios nos da la oportunidad de poder glorificarlo, glorifiquémosle. Claro. ¿No? Porque Dios es tan bueno que todavía le pide
¿para dónde quieres que yo pueda, que yo mueva el sol? Y todavía Ezequiel le dice, bueno, dale que se mueva para atrás, ¿no? Y lo hace y el Dios, nuestro Sí, Dios, se glorifica, así se es. contempla muestra su amor para con nosotros. Pero no es para que nosotros nos gloriemos, sino para que Él sea glorificado. Claro. Hemos terminado, hermanos, con el repaso de la escuela sabática, una historia que nos enseña que debemos de confiar en Dios cuando nos veamos en dificultades y cuando hay crisis grande que nos llenan de miedo y terror, también se necesita un milagro grande. Y los milagros grandes solamente los puede hacer el Dios creador del cielo y de la tierra. Amén. Terminamos con una corta oración, hermanos, y nos despedimos de nuestros hermanos y amigos. Claro que sí, vamos a orar entonces. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias porque hemos visto, Señor, de que a pesar de que en el mundo, Señor, en nuestros alrededores hay reinado, Señor, hay muchos poderes, Señor, que pueden, Señor, oprimirnos, Señor, queriendo la opresión de tu pueblo, Señor. Sin embargo, Señor, tú eres el Todopoderoso. No hay, Señor, nadie, Señor, que sea más poderoso que tú, Señor. Y cuando nosotros, Señor, te aclamamos, Señor, cuando nosotros clamamos a ti, cuando nosotros acudimos a ti, Señor, tú, Señor, estás listo para ayudarnos. Pero es para que seas tú glorificado, Señor. Pero es para que tú seas honrado, Señor. Oh, Señor, permita, Señor, que nosotros podamos acudir a ti, Señor, glorificarte y que nosotros, Señor, seamos fieles, principalmente, Señor, para no alejarnos de ti, Señor, porque tus promesas son ciertas, Señor, y tú siempre estarás con nosotros, Señor. Y muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. Los esperamos la próxima semana para poder seguir estudiando juntos. Bendiciones.